Salmista, Él es bueno y su fidelidad para siempre. Y en esa fidelidad, hermanos, es que usted y yo estamos aquí reunidos con el propósito de poder seguir aprendiendo de su palabra, con el propósito, hermanos, de exaltarle, de crecer en el conocimiento, como dice la palabra, en el conocimiento de Él, hasta que usted y yo podamos llegar a la medida y la plenitud de Cristo Jesús en nuestras vidas, y que usted y yo podamos crecer en amor, ¿verdad? Podamos crecer en amor, dice la palabra de Dios, hasta que lleguemos a esa plenitud de Cristo en nuestras vidas. Y damos gracias por la bendición de estar aquí reunidos. Gracias a los que nos acompañan en esta mañana. Gracias porque usted tomó, ¿verdad?, ese tiempo para poder venir a la casa del Señor a seguir aprendiendo y seguir, ¿verdad?, recibiendo de su palabra en nuestras vidas. Y hermano, el tema del día de hoy que veremos lleva por título el distintivo que debe marcar al creyente. Ese es el tema de hoy en esta mañana, el distintivo que debe marcar al creyente. Y vamos a la primera carta a los Tesalonicenses, hermano, capítulo 4, versículos del 9 al 12, vamos a estar leyendo ahí. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 9, del capítulo 4, versículos del 9 al 12. Vamos a leer, dice así: pero en cuanto al amor fraternal, no tiene necesidad que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más, y que abunden en ello más y más, y a que tengan por ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor, estar en tu presencia, estar delante de ti en este día, Señor, para poder aprender de tu palabra y recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Es por ello que pedimos que tu Espíritu Santo sea guiándonos, sea dirigiéndonos, sea enseñándonos, y que sean tus palabras y no las mías, Señor, que ayudes al predicador para que fielmente, Señor, y de una manera clara y entendible pueda exponer tu palabra, Dios, y que mis hermanos que la escuchan, tanto los que están aquí como en la parte de las redes sociales, Señor, puedan también, Señor, recibir lo que hoy tú quieres para nuestras vidas, que sea entendible y clara, y sobre todo, Padre, que sea atesorada en nuestros corazones. A ti la alabanza y la honra en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, Pablo dice: pero en cuanto al amor fraternal, no tiene necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Y la vida cristiana, hermanos, recordemos que la vida cristiana es una vida de fe, es una vida, hermanos, que va más allá de estas cuatro paredes, es una vida, hermanos, en la cual debemos vivir en nuestro día a día, dando testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, dando testimonio de la fe que profesamos, hermano, y dicha vida de fe, hermano, afecta en la vida de los creyentes en todo sentido, desde sus actitudes, hermanos, más simples y acciones mundanas hasta pensamientos más profundos y obras más nobles. Es la forma en la que la vida de fe, hermano, nos afecta en nuestro entorno todos los días, y aunque cualquier religión, hermano, debe influir en la forma en que viven sus miembros,
ninguna religión falsa, hermano, no importa cuán altas sean su ética, sus normas, sus éticas, hermano, no pueden transformar genuinamente las vidas de sus seguidores de manera que controlen toda su naturaleza caída. No hay una religión en el mundo, hermano, fuera del cristianismo, que pueda transformar realmente el corazón, que pueda transformar la vida, sino solamente, hermano, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el poder de Dios transformador, donde nuestras vidas pueden ser moldeadas, pueden ser transformadas y son capaces, hermano, de vivir conforme a lo que Dios nos pide. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos ayuda, es el Espíritu Santo quien nos ayuda a poder, hermano, conducirnos de una manera correcta cuando usted y yo nos sometemos a la palabra de Dios. Entonces, la insistencia continua, hermanos, del apóstol Pablo para con los tesalonicenses es que vivieran de esa manera y fue el motivo, hermanos, por la cual expresó las prácticas o mencionó estas expresiones de las prácticas en todos los textos, en todo el texto que acabamos de leer, hermano. Y la pregunta aquí sería que pudiéramos formular en base a lo que acabamos de leer: ¿cuál sería, hermanos, o cuál debe ser el distintivo que debe marcar la vida del cristiano? ¿Cuál sería, o cuál debe ser, mejor dicho, el distintivo que debe marcar la vida del cristiano? ¿Usted qué respondería a eso? ¿Cuál sería el distintivo que lo debe de distinguir a usted o que debe marcar su vida en su diario caminar? ¿Cuál sería? Exacto, el amor, hermano. El amor es algo que debe de distinguir a la vida del cristiano, debe marcar la vida del cristiano. Y bueno, hermano, como usted sabe, como cristianos, hermanos, somos llamados a vivir en santidad. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, búsquelo ahí para ver qué dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pedro nos dice aquí que nosotros somos llamados a vivir en santidad y él dice así: porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Dice Pedro, sean santos porque yo soy santo, hablando de que Dios está dando la ordenanza al pueblo de que podamos vivir una vida en santidad. Y la realidad, hermanos, es que usted y yo no podemos ser santos o vivir en santidad si no hay amor en nuestras vidas. Usted y yo no podemos vivir en santidad si no hay amor en nuestras vidas. Así que no olvidemos, hermano, que ser santo es parecernos cada día más o cada vez más a Dios. Eso es lo que implica la santidad, porque la voluntad de Dios para nuestras vidas es nuestra santificación. Entonces, en esa santificación, hermano, nosotros cada vez tenemos que acercarnos a la semejanza de Dios en esa santidad. Y la Biblia dice que Dios es amor, hermano. Y entonces, si nos acercamos a lo que Dios es amor, por lo cual, hermano, el distintivo, la marca que debe identificar al cristiano es el amor. Amén. Entonces, así como los cristianos deben cultivar la pureza en sus vidas, así también, hermanos, estamos llamados a evidenciar un gran amor o un amor genuino, un amor sincero en nuestras vidas, en nuestras relaciones unos con otros. Si nosotros, hermanos, no estamos dando esa evidencia, tendríamos que ir a aquel que es la fuente del amor y que es Dios. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros podamos amar de una manera genuina, de una manera sencilla, o mejor, sincera, perdón. Y eso es lo que hacen los que somos seguidores de Jesús. Amamos, hermano, o buscamos amar como Cristo amó, como Dios nos amó, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice Juan 3:16, sino que tenga vida eterna, por ese amor que Dios demostró al enviar a su Hijo a morir por usted y por mí. Amén. Él dijo, hermanos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado. En esto, dice también Jesús, conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? En que se aman unos a otros. Hermano, entonces Jesús nos está diciendo que la marca que distingue a los que le siguen es el amor. Entonces, hermano, cualquier tipo de amor y ahora, no es cualquier tipo de amor, sino es un amor como el de Él.
Hermano, porque el amor que generalmente nosotros damos a las personas es un amor, hermano, limitado, es un amor condicionado y es un amor realmente que no fluye siempre de la sinceridad del corazón. A veces es un amor convenenciero, es un amor, ¿verdad?, que busca un beneficio únicamente, pero que la realidad no es amor. Simplemente es un amor del mundo, que ese es el mundo ama de esa manera. Sin embargo, nosotros somos llamados a amar con el tipo de amor con el cual Él nos ha amado. Él dijo, como yo os he amado, ustedes deben amar. Entonces, de esa misma manera es que usted y yo lo debemos de hacer. No es algo, hermano, que yo pienso que debe amar de esta forma. No es algo que usted crea o considere que es mejor el amor en su vida. Es de la manera que la Biblia marca que nosotros debemos amar a los demás, primeramente a los de casa, ¿verdad? Primeramente en el hogar, primeramente en la iglesia local donde Dios nos ha establecido, pero también a los de afuera, hermano. También a los de afuera. Y en estos versículos, hermano, que ya leímos, que es nuestro texto base, vamos a ver 3 aspectos del amor que deben marcar la vida del cristiano. Y lo primero que debemos observar es el origen del amor, ¿verdad? Del amor cristiano, es el origen sobrenatural de ese amor. Vamos al versículo 9, así que ponga una marca ahí en nuestro texto base porque vamos a estar regresando ahí continuamente. Versículo 9 de Tesalonicenses 4, primera Tesalonicenses 4, dice, pero en cuanto al amor fraternal, no tiene necesidad de que nadie les escriba porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Y la palabra, hermano, griega que aparece aquí para definir o para decir amor fraternal es la palabra griega Filadelfia, ¿sí? Y esta es una palabra griega que en el primer siglo, hermano, se usaba ¿para qué? Para hablar del amor entre los hermanos de sangre, del amor entre los hermanos biológicos, o sea, el amor natural que debería existir entre los hijos de un mismo padre. La pregunta es, ¿el amor existe siempre entre los hijos de un mismo padre? Y menos existe cuando hay que repartir herencia, ¿verdad? Cuando hay que repartir herencia, a todos se les acaba lo buena onda, a todos se les acaba el parentesco, a todos se les acaba el amor, y entonces aquí de que salga cueros más correas, es el que se va a llevar o se va a quedar con todo. Entonces, no así como hijos de Dios, hermano, no así como hijos de Dios, porque esa clase de amor, ¿verdad?, que nosotros como cristianos debemos tener, debe ser un amor porque nos unimos en Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos hermanos en la fe, no somos hermanos en la sangre, somos algo más que eso. Somos hermanos por la sangre de Cristo, que de Cristo derramó en la cruz del Calvario, hermano. Y esa sangre es la que nos une a usted y yo. Así que, hermano, espiritualmente usted y yo somos hermanos, por eso nos decimos así, hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre, ¿verdad? Entonces, el texto que sigue, hermano, sigue diciendo ahí en versículo 9, en cuanto al amor fraternal, no tiene necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Ahora, ¿cómo es que nos podemos amar unos a otros, hermanos? ¿Cómo es que puede suceder eso? ¿Cómo es que usted y yo podemos amar al cuerpo de Cristo? ¿Por qué lo podemos hacer si nadie nos dijo, oye, tú tienes que amar al hermano, oye, tú tienes que amar a la hermana, oye, tenemos que amarnos entre todos? Bueno, cuando usted y yo fuimos alcanzados por el Señor, el Espíritu Santo nos abrió el entendimiento, nos abrió los ojos para que usted y yo pudiéramos entender el Evangelio, ¿cierto o no? Entonces, cuando Él transformó nuestro corazón, en ese momento, hermano, usted y yo pudimos o aprendimos de parte de Dios que debíamos amarnos como hermanos, que debíamos, hermano, amarnos porque somos uno en Cristo Jesús. O sea, el amor es por eso es que debemos de amarnos unos con otros. Cuando dice la Escritura que debemos de ayudarnos, dice, y cuanto más a los hermanos de la fe, es por esta razón, hermano, porque usted y yo nos use un lazo de amor que es la sangre de Cristo. Más allá de una cuestión biológica, hermano, nos une la sangre de Cristo, porque usted y yo fuimos comprados y redimidos por esa sangre, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario.
Y esto es un amor, hermano, sobrenatural, porque se origina en el nuevo nacimiento. Se origina en el nuevo nacimiento, y cuando somos regenerados, cuando fuimos regenerados, mejor dicho, por el Espíritu Santo en nuestras vidas, que fue algo que sucedió también sobrenaturalmente. Y lo hemos hablado más de una vez. No es que usted no sabe cuándo fue regenerado, usted no sabe cuándo nació de nuevo, simplemente comenzó a vivir la vida en Cristo, porque eso sucedió de una manera sobrenatural. Recordemos que no es cuando usted habla en lenguas, porque ya hemos tocado ese tema. Cuando usted dice, bueno, entonces ya fui bautizado por el Espíritu Santo, no, sino eso sucede en una forma sobrenatural que nadie le puede explicar y nadie le puede decir. Y el tema de las lenguas es otro punto, y aparte de lo que la Biblia nos enseña. Y Pablo, hermanos, les dice a los tesalonicenses, no les estoy enseñando nada nuevo, porque ya Dios se los enseñó antes que yo, dice Pablo. Ahora, ¿cuándo es cuando nosotros podemos amar? O cuándo mejor es cuando Dios nos enseñó esto a amar, cuando en el momento mismo, hermanos, de la conversión. Si tú naciste de nuevo, tú eres hijo de Dios, y eso ya viene incluido en el ADN espiritual. Es por ello que nuestra vida, hermano, tiene que girar en torno a la salvación que la Biblia muestra, hermano. O sea, cuando dice que nosotros debemos preocuparnos, dice, debes cuidar tu salvación con temor y temblor, no habla de que se pueda perder, habla de que tienes que estar involucrado en lo que concierne a esa vida salvífica que ya Dios nos dio, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es que Dios nos enseñó a amar? Cuando usted y yo nacimos de nuevo. Por eso es que este amor es sobrenatural. Eso que fue implantado en ese ADN espiritual, ¿verdad? Porque nacer de nuevo implica de parte de Dios, o nacer de arriba, o ser engendrado por Dios. Eso es lo que significa nacer de nuevo en el griego, hermano. Y por eso es que usted y yo podemos amar. Y es por eso que Dios nos enseñó ya a amar. Pedro nos dice respecto a esto, en su primera carta del nuevo nacimiento, dice, Dios purificó nuestras almas mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. Y ese es el propósito, hermano, poder amar de una manera no fingida, sino de una manera genuina. En otras palabras, hermano, Dios te regeneró para que tú fueras capaz de amar. Ahora, la pregunta es, fuera de Cristo, y ya mencionamos algunas cosas, pero fuera de Cristo es imposible que tú ames verdaderamente a alguien. Fuera de Cristo, hermano, es imposible que tú ames verdaderamente a alguien. Llámese esposa, llámese esposo, llámese padres, llámese hijos, llámese familiares, llámese hermanos en Cristo o el cuerpo de Cristo. Si tú no estás dentro de Cristo, hermano, si tú no has sido regenerado por Cristo, tú no puedes amar de la forma que Dios quiere que ames. No puedes. Eso es lo que Pedro, ¿no, hermano, nos está diciendo. Dios te hizo nacer de nuevo, te purificó tu alma ¿de qué? Del egoísmo, purificó tu alma del orgullo. ¿Para qué? Para que entonces, alejado del egoísmo, alejado del orgullo, tú pudieras amar. Hermano, ¿por qué muchas veces nos cuesta trabajo amar a aquella persona que nos hace daño? A veces por el pecado que hay en nosotros, que es el orgullo, es el egoísmo. Entonces, primera de Juan, vamos ahí a primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8, que es un texto muy conocido, y yo sé que cuando usted lo vea decir, sí, ya me lo sé de memoria, lo recité hace 2000 años. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 8, versículo 4 capítulo 4, versículos del 7 al 8. Y vamos a ver lo que Juan nos dice en su carta. ¿Ya lo tiene? Primera carta de Juan, está casi hasta el final, casi pegándole al Apocalipsis. Está Apocalipsis, Judas, tercera de Juan, segunda de Juan, primera de Juan. Ahí lo tiene, ¿sí? De reversa, de Apocalipsis hacia atrás es más fácil encontrarlo. Ya lo tiene, dice así, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo de 7 al 8, dice, amados, amémonos unos a otros. Esa es la instrucción. ¿Por qué? La razón por qué debemos amarnos unos a otros, porque el amor es de Dios. Esa es la razón de que debemos amarnos unos a otros, porque el amor es de Dios. Dice, y todo
el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ese es el resultado de amarnos, porque el amor es de Dios. El resultado de eso es que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces la pregunta es, si yo no estoy amando de la manera que Dios quiere que ame, ¿realmente yo estoy amando a Dios? ¿Realmente yo he nacido de Dios? ¿Realmente yo conozco a Dios? La respuesta es no. Porque si yo no lo estoy haciendo a la manera de Dios, entonces quiere decir que tengo un pleno desconocimiento de lo que Dios es y de que no he nacido de nuevo y de que no conozco a Dios. Versículo 8, el que no ama, dice, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, dice, es amor. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que amar porque conocemos a Dios. Tenemos que amar porque hemos nacido de Dios, y que si amamos es porque le conocemos, es porque dimensionamos la magnitud de ese amor que Dios pide para con el otro. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo hacemos así, somos de Dios y debemos de amar. Si nosotros conocemos a Dios, si nosotros hemos nacido de Dios, perdón, entonces esa es la forma en la que usted y yo debemos de amar. Ahora, dice, bueno, es que yo amo a alguien que no se porta mal conmigo. Usted se porta mal diario con Cristo, hermano, y Cristo no lo deja de amar. Usted y yo nos portamos mal con Dios, pecamos contra Él de alguna manera, porque el pecado sigue morando en nosotros, lidiamos con el pecado todos los días como hijos de Dios, y entonces, hermano, ahí es donde demostramos qué tanto amamos a Dios. ¿En qué? En nuestra obediencia. En nuestra obediencia. ¿Usted quiere saber qué tanto ama a Dios en su vida? Mire su vida día con día. Mire qué tanto está obedeciendo las Escrituras. Mire qué tanto se está sometiendo a la palabra de Dios. Mire qué tanto usted está aplicando las verdades del Evangelio a su vida. Y entonces, hermano, se va a dar cuenta qué tanto usted ama a Dios. Esa es la única manera de podernos medir de qué tanto amamos a Dios en nuestras vidas. Spurgeon, hermano, dijo lo siguiente referente a esto. Dice, el amor de Dios es un océano sin orillas y sin fondo, y un universo sin estrellas, sin límites. Es un cielo sin nubes, sin fin. Es el sol sin caso brillado, eternamente en su plenitud para el bien del pueblo que le ama. Hermano, un océano sin orilla, ¿cuándo usted va a poder llegar a tierra? Nunca. Sería interminable. Así es el amor de Dios para usted, hermano. A usted, aunque peque y peque, el amor de Dios no se va a agotar para su vida. Pero usted, como hijo de Dios, tiene que venir al arrepentimiento genuino y pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque sus misericordias son inagotables, hermano. Sus misericordias son inagotables. Y Él no lo va a amar más cuando usted se porte bien, y lo va a amar menos cuando usted peque. El amor de Dios no tiene variación en sí mismo, hermano. Dios nos sigue amando de la misma manera, pero lo que Dios quiere es que usted aprenda a amarlo a través de obedecerlo, hermano. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto y nuestro aspecto del amor, que es la práctica del amor creciente. Amén. La práctica del amor creciente, versículo 10. Versículo 10 dice, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Y cuando Pablo, hermano, dice, ustedes ya lo practican, habla de que los tesalonicenses, hermano, estaban dando evidencia de ese amor. ¿Sí? Pablo está hablando de que ellos estaban dando evidencia de ese amor, ya lo estaban practicando, y podemos notar, hermanos, que esto se encuentra en tiempo presente. Lo que nos indica, hermano, que en la vida de los tesalonicenses era algo habitual el amor. ¿Se acuerda cuando Jesús le pregunta a Pedro, cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿verdad? Cuando Pedro le pregunta a Jesús, le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar? ¿Se acuerda esa charla con Jesús? Yo sé que usted estuvo ahí. ¿Usted estuvo ahí, cierto o no? Cuando usted lo leyó, estaba ahí imaginándose la acción que estaba sucediendo ahí en el entorno. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Hasta 70 veces, ¿qué? 7. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir 70 veces 7? Que usted se tiene que poner con su calculadora y multiplicar todo eso y ver cuántas veces usted tiene que perdonar al día a su hermano. No. Lo que quiere decir es que tiene que ser algo habitual en su vida. Tiene que fluir de una manera natural el perdón. Entonces, lo que Pablo le está diciendo aquí a los tesalonicenses, ustedes ya lo practican, es eso, hermano. Eso ya fluye de ustedes de una manera natural. Y eso es bueno, le dice a los tesalonicenses. En su vida ya está siendo
evidente ese amor hacia los demás. Y nos habla de un estilo de vida en la vida de los tesalonicenses. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque se amaban entre sí, es algo habitual. Ahora, recordemos que el estándar, hermano, de nuestro amor es Cristo. El estándar de nuestro amor es Cristo. Nunca debemos sentirnos satisfechos con el nivel de nuestro amor que tenemos, porque el estándar de ese amor es Cristo. No es decir, bueno, yo he visto cómo el hermano trata a su esposa, cómo la hermana trata a su esposo, y yo creo que amo más a mi esposo que él o que ella. No, hermano, no es nuestro estándar, no somos nosotros, porque todos somos pecadores. El estándar es Cristo. El estándar de medición es Cristo en cómo debemos amar. Entonces, hay un libro, hermano, por ahí, que escuché el título, que se llama Esposas que aman demasiado. No le digo que lo lea porque no lo he leído, ¿verdad? No sé si es bueno o es malo, ¿verdad? Pero lo que resalta en el título es que ¿realmente habrá alguna esposa, hermano, que ame demasiado? Que levante la mano, que tire la primera piedra. ¿Realmente hay una esposa, habrá alguna esposa que ame demasiado? Lo que sí puede haber, hermano, es una mujer, es una esposa que ame de una manera enfermiza a su marido. Eso sí puede existir, ¿verdad? Lo que traducido se llama a la actualidad, ¿verdad?, las tóxicas. Pero también hay maridos tóxicos. Eso es una realidad. Pero, hermano, amar demasiado nadie por el pecado que aún mora en nuestras vidas. No hay alguien que diga, yo llamo demasiado a mi hijo, yo llamo demasiado a mi esposa, yo llamo demasiado a mis padres de una manera, wow. Nadie, hermano, nadie. Ahora, ¿habrá algún esposo que ame demasiado a su esposa? Que esté dispuesto, como dice las Escrituras, a entregar su vida por ella, amarla con un amor sacrificial como Cristo amó a la iglesia, que dice, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Habrá un esposo que pueda amar de esa manera, que ya haya llegado a esa magnitud del amor? No, tampoco, hermano. ¿Hay algún hermano aquí dentro de la iglesia que ya haya amado demasiado al cuerpo de Cristo? No, hermano, nadie. Entonces, Pablo les dice a esos creyentes de Tesalónica, hermanos, que eran un ejemplo. Estaban siendo un ejemplo de amor. ¿Sí? Les dice, ustedes están bien, ya lo están practicando, están ahí mostrando, dando evidencia de ese amor, pero Pablo dice que les insta a que abunden en ello más y más y más y más. Hermano, cuando tú ya estás amando a tu esposa de una manera correcta en el Señor, a tu esposo de una manera correcta en el Señor, tú tienes que seguir amando más y más y más a tu esposa. Cuando tú como hijo ya estás amando más a tus padres, tienes que amarlos más y más y más. Cuando tú como padres ya estás amando a tus hijos de la manera que Cristo muestra que los amemos, tú tienes que seguirlo haciendo. Más y más y más. Ahora, escucha esto, hermano. El hecho de que el hecho de que estemos haciendo algo bien no quiere decir que no haya lugar o la posibilidad para hacerlo mejor. El hecho de que estemos haciendo algo bien no quiere decir que no haya lugar para hacerlo mejor, hermano. Ahora, déjame decirte algo y pon atención en esto. Si dejamos, hermano, de crecer en cualquier aspecto de la vida cristiana, no solamente, hermano, nos vamos a estancar, sino vamos a retroceder. Vamos a retroceder porque el creyente nunca debe estar estático, hermano. El creyente nunca debe estar estático. O estamos creciendo o estamos retrocediendo. Hermano, porque cuando tú te estancas, no solamente te estancas y te quedas ahí, empiezas a retroceder. Es decir, te lo pongo bien fácil. Si tú dejas de orar todos los días, no solamente te estancas en tu relación con Cristo, empiezas a dejar que la carne gobierne tu vida. Empiezas a retroceder. Entonces, hermano, como hijos de Dios siempre tenemos que estar en movimiento, avanzando en el conocimiento de Cristo, avanzando en el amor, mostrándose unos con otros, avanzando en la propagación del Evangelio, creciendo, leyendo buenos libros cristianos, sobre todo nuestra Escritura o la Escritura que Dios nos ha dejado para instrucción de cómo debemos vivir.
Entonces, hermano, usted y yo no nos podemos dar el lujo, hermano, de estancarnos. Por eso es que, hermano, siempre les invitamos al discipulado. Por eso es una forma, hermano, de crecer en el conocimiento de Dios. Ahora que estamos comenzando los atributos de Dios. ¿Para qué? Para que usted conozca de una mejor manera a Dios y pueda crecer no solamente en el conocimiento, sino lo llevemos a la práctica. Porque, hermano, lo hemos dicho muchas veces, tú puedes ser un teólogo de los mejores y tener todo el conocimiento de la palabra de Dios, pero Pablo dice, si no tienes amor, de nada te sirve. De nada te sirve. Y Pablo ahí en la preeminencia del amor lo menciona, en 1 Corintios capítulo 13, si no me equivoco. Ahí lo dice, hermano, si tú haces todo lo que quieras y se te venga en gana, sin motivación, sin la motivación o sin que la motivación central de hacerlo sea el amor, hermano, no tiene validez alguna delante de Dios. Tú puedes tener todo el conocimiento de las Escrituras, pero si tú no amas a tu esposa, si tú no amas a tus hijos, si tú no amas a la congregación, si tú no amas a tu pastor, si el pastor no habla a la congregación, hermano, no sirve de nada. No sirve de nada. Somos simplemente címbalos que resonamos. No solamente hacemos ruido, no tenemos un son, no tenemos una melodía en nuestro corazón. Simplemente hacemos ruido y nada más. Entonces, hermano, la carrera cristiana, la vida cristiana, la única opción es seguir hacia la meta. Y prosigo hacia la meta del supremo llamamiento, que es en que en Cristo Jesús. Pablo dijo, he corrido la carrera, he ganado la batalla, pero dice, no dejo de perseguir al blanco, al objetivo. ¿Cuál es el objetivo, hermano? En nuestra vida como cristianos, parecernos más a Cristo todos los días. Parecernos más a Cristo todos los días. Es por ello que Pablo, en el versículo 1 de este mismo capítulo, hermano, le dice, yo sé que ustedes ya están agradando a Dios, porque eso es lo que habla este capítulo 4 de Tesalonicenses. Yo sé que ya están agradando a Dios, ya están ustedes esforzándose por agradarlo, pero síganlo agradando. Agrádenlo más, le dice Pablo a los tesalonicenses. Y aquí en el versículo 10 dice, ya se están amando, pero no se duerman en sus laureles. Ya sé que ya se están amando, pero no se duerman en sus laureles. Sigan ejercitando ese amor, síganlo practicando, síganlo perfeccionando, síganlo haciendo todos los días, más y más, no se cansen. Gálatas dice, no nos cansemos de hacer el bien. Gálatas 6:9 dice eso. Ahora, hermano, la pregunta aquí ¿es cansado hacer el bien? ¿Es cansado hacer el bien? ¿Se puede uno agotar haciendo el bien? ¿Se puede uno agotar haciendo el bien? ¿Se puede uno cansar de demostrar amor? No, pastor, mira, es que yo soy bien cristiano y, pastor, yo súper cristiano y no me puedo cansar. Hermano, a veces nos frustramos por eso, porque pensamos que no nos podemos cansar, pensamos que no nos podemos agotar, pensamos que no nos podemos cansar de demostrar amor. Hermano, sí nos cansamos. ¿Sabes cuándo te cansas? Cuando no recibes la correspondencia de aquel que tú estás amando. Te cansas. Te cansas cuando tú muestras amor y ves que el otro no reacciona. Te cansas, hermano. Cuando parece que otros no están interesados en amarte también. Se cansa uno. Y yo creo, hermano, que ese es el problema de muchos creyentes el día de hoy. Ese es el problema de muchos creyentes, que piensan de esa manera. Esto no vale la pena. Uno matándose por el otro y ni caso me hace. Uno matándose por el otro y ni siquiera recibo una retribución mínima. Y eso es cansado, hermano. Eso es cansado. Porque aunque somos cristianos, aunque somos nacidos de nuevo, no dejamos de ser carne. No dejamos de lidiar con el pecado, el orgullo, el egoísmo en nuestras vidas, hermano, y nos cansamos. Y nos cansamos. Entonces yo no sé cuál sea tu caso, y si te hagan caso, ¿verdad? Lo que sí sé, hermano, es que la Biblia dice que tú y yo tenemos que amar como Jesús amó, o como Jesús ama, y que debemos crecer y crecer y crecer y crecer, hermano, y seguir creciendo hasta que lleguemos a la vida eterna, hasta la gloria venidera. No nos debemos de cansar. Por eso dice Pablo en Gálatas, no se cansen. Yo sé que es pesado, yo sé que es frustrante, yo sé que es agotador, pero no se cansen de hacer el bien. No se cansen. ¿Por qué?
Porque si tú no te cansas, a su debido tiempo vas a recibir la recompensa que Dios tiene para ti, hermano. No importa si el otro no reacciona. La recompensa es tuya, no del otro. Dios le dará cuentas. Él le dará cuentas a Dios. Él le dará cuentas a Dios, ella le dará cuentas a Dios, los hijos le darán cuentas a Dios, los padres le darán cuentas a Dios, el pastor le va a dar cuentas a Dios, la congregación le va a dar cuentas a Dios. Pero no se cansen de hacer el bien, porque van a recibir una recompensa. Entonces, día tras día, hermano, debemos luchar con el orgullo. Día tras día debemos de luchar con el egoísmo de nuestro corazón, que todavía está ahí, que nos impide amar, hermano, que nos impide buscar oportunidades de servir a otros, que nos impide, ¿verdad?, buscar la oportunidad de amar a otros. Y como les decía hace un rato, mayormente comenzando con los de casa. Spurgeon decía respecto a esto, dice, si yo no corto la hierba del orgullo todos los días, y a la semana la tengo hasta el cuello. Hermanos, si nosotros no vamos todos los días y nos sometemos delante de Dios y pedimos perdón y cortamos el orgullo todos los días, hermano, simplemente nos vamos a volver personas orgullosas, soberbias. Entonces, el amar, hermano, a los demás no siempre va a ser fácil. De hecho, hermano, casi nunca va a ser fácil. Nunca va a ser fácil. ¿Por qué? Porque muchos de los que debemos amar o mostrarles amor, hermanos, nos darán buenas razones para no amarlos. Muchos de aquellos que les debemos demostrar amor nos van a dar excelentísimas razones para que no los amemos. Y así como tú también, hermano, les darás muchas razones a otros para que no te amen. Porque el ser humano, hermano, es muy convenenciero. Nada más quiere para acá, pero no quiere para allá. Entonces, así como otros nos dan razones a nosotros para que no los amemos, nosotros también tenemos muchas razones para que otros no nos amen. ¿Por qué? Porque nadie somos perfectos, nadie hemos llegado a la perfección, hermano. Por eso debemos pedirle a Dios, ir a Dios en oración y decirle, Señor, ayúdame a amar como tú quieres que yo ame. Señor, ayúdame a amar de tal manera que yo pueda imitarte y de tal manera que yo pueda reflejar ese amor en mi vida todos los días. Y eso implica, hermano, que no todo el tiempo te va a ser correspondido ese amor que tú des. No todo el tiempo. Pero Pablo dice, tienen que ir creciendo cada vez más, cada vez más. ¿Sí? La pregunta es, hermano, y haciendo una evaluación, la pregunta es, ¿qué tanto has crecido en amor? ¿Qué tanto tú y yo hemos crecido en amor? Si tú haces una estadística de tu amor del 2023 contra una comparativa de tu amor del 2023 contra tu amor del 2024, ¿creciste o decaíste? Ahora, vamos empezando el 2025, ¿verdad? Pero ¿qué tanto hemos crecido? En las ventas eso es muy dado, hermano. Tienes que hacer una comparativa de lo que vendiste en el 2023 contra el 2024 y buscar el problema del por qué no creciste o qué puedes hacer para seguir creciendo más. O sea, no dicen, bueno, vamos a ver si crecimos menos, entonces no. O sea, si crecimos, vamos a buscar la manera de cómo vamos a crecer más el próximo año. Hermano, nunca dicen, bueno, ya crecimos y estamos bien aquí. Ninguna empresa hace eso. Hermano, y mucho menos tú y yo como hijos de Dios. Pero ¿qué tanto en esa comparativa tú y yo hemos crecido? ¿Qué tanto puedes decir? Creo que iba yo así, de repente fundí el picón. Y ahora si dimos el picón, ¿cuál fue la razón? ¿Por qué llegué a esos números rojos? ¿Qué fue lo que me llevó ahí? Por eso es que a las 7 iglesias, a Éfeso le dice, por tanto recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Acuérdate cómo me amabas, acuérdate cómo fluías cuando comenzabas la vida en Cristo, acuérdate de eso. Y a la iglesia, y a otra iglesia, no recuerdo qué iglesias le dice, comiénzalo a hacer antes de que eso también muera. Entonces, hermano, ¿qué tienes que hacer tú en tu vida? Acordarte de dónde Dios te sacó, acordarte de cómo amabas a Dios y por qué hoy estás donde estás. Y entonces volver a hacer las cosas, dice a la iglesia de Éfeso,
vuelve a hacer lo que hacías antes, vuelve a practicarlo, vuelve a someterte, vuelve a practicar lo que yo te he enseñado antes de que yo venga y quite tu candelero del medio. Hermano, porque eso es la vida cristiana. La vida cristiana no es un juego. La vida cristiana no es una religión. La vida cristiana es aquella vida que a través de Cristo nos va a llevar a la eternidad, hermano. Pero mientras eso sucede, usted y yo tenemos obligaciones dentro del cuerpo de Cristo. Y esa obligación es amar a los hermanos, amar a mi prójimo como a mí mismo. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás, hermano. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Hoy te damos gracias porque, Señor, siempre tu palabra, Dios, es viva y eficaz y más cortante, Señor, que una espada de doble filo. Y es bueno que tu palabra sea así en nuestras vidas, Señor, que pueda penetrar para discernir los pensamientos más íntimos de nosotros y hacernos ver a nosotros mismos, no a los demás, que realmente la intención o qué intenciones hay verdaderamente en nuestros corazones. Si venimos a la iglesia, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es el motor de motivación? Si amamos a la iglesia, ¿cuál es el motor de motivación? ¿Es verdaderamente, Señor, un amor genuino en nuestras vidas? ¿Es verdaderamente un amor genuino hacia ti? ¿O simplemente es un compromiso por una religiosidad, por un protocolo? Señor, qué bueno que tu palabra es así. Qué bueno que tu palabra puede penetrar en nuestro corazón de tal manera, Señor, que nos revela lo pecaminoso que aún sigue siendo, que aún necesitamos de ti para que, Señor, entonces podamos, Señor, ser más como tú y podamos ser cambiados, podamos ir en ese arrepentimiento. Y Padre, lo que decía Pablo a la iglesia de Tesalónica, en ese amor fraternal, ya no es necesario que les enseñe algo nuevo porque Dios ya se lo enseñó. Dios ya me enseñó a mí a amar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir y a ponerlo por obra. Hermano, Dios ya te enseñó a amar a ti. Ahora ve y demuéstralo en tu día a día, en tu entorno, en el trabajo, en la casa, en donde quiera que tú te desenvuelvas. Ve y ponlo por obra, para que a través de eso, hermano, el nombre de Dios sea glorificado, el nombre de Dios sea honrado. Y hermano, para que, como dicen los versículos 10 y 11, y que, hermano, tengamos la ambición de llevar una vida tranquila y que se preocupe uno por sus propios asuntos, no metiéndonos en lugares donde no nos tenemos que meter, no metiéndonos en asuntos que no nos tenemos que meter, y que debemos trabajar con nuestras propias manos para no ser carga, sino al contrario, ayudar a los demás a fin de que nos podamos conducir honradamente con los de afuera y que no tengamos nada de necesidad de nuestras vidas. Padre, hoy te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús, y oramos que seas tú ayudándonos en todo esto. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios.